Estoy parada en la sala de emergencias del hospital a las 3 de la mañana. Mi suegra está en una camilla con cables conectados por todos lados. Los médicos corren. Mi esposo está llorando. Y yo soy la única persona en esa sala que sabe que todo esto es mentira. Que mi suegra está fingiendo un infarto para destruir mi matrimonio. Y lo peor de todo es que está funcionando. Esta es la historia de cómo mi suegra orquestó la manipulación más retorcida que he visto en mi vida. De cómo casi logra separarme del hombre que amo. Y de cómo el karma le devolvió cada segundo de sufrimiento que me causó de la manera más brutal y pública que te puedas imaginar. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es mi vida, y te lo voy a contar porque necesito que entiendas algo. Las personas tóxicas siempre reciben lo que merecen, siempre. Mi nombre es Andrea, tengo 32 años, llevo 5 años casada con Mateo, y desde el día 1 mi suegra decidió que yo era su enemiga. Al principio pensé que era normal, ya sabes, el típico conflicto entre suegra y nuera. Comentarios pasivo-agresivos sobre mi comida, indirectas sobre mi forma de vestir. Siempre llegaba sin avisar a mi casa, siempre me comparaba con la ex de mi esposo. Siempre encontraba la manera de hacerme sentir pequeña. Pero yo aguanté, porque amaba a Mateo, porque pensé que con el tiempo ella iba a cambiar, porque creí que eventualmente me iba a aceptar. Qué equivocada estaba. Todo empeoró cuando quedé embarazada. Mi suegra, Carmen, empezó a obsesionarse con el bebé. Me llamaba todos los días para preguntarme qué estaba comiendo, si estaba haciendo ejercicio, si estaba durmiendo bien. Al principio pensé que era cariño, pero luego empezó a decirle a Mateo que yo no me estaba cuidando bien, que estaba poniendo en riesgo al bebé, que ella sabía más que yo porque ya había tenido hijos. Mateo me defendía, pero yo notaba que las palabras de su mamá lo estaban afectando. Empezó a dudar de mí, empezó a revisarme, empezó a cuestionar cada decisión que tomaba. Y así fue como Carmen plantó la primera semilla de la discordia. Pero lo que vino después fue muchísimo peor. A los 7 meses de embarazo, perdí al bebé. Fue devastador. Mateo y yo estábamos destruidos. Pasamos semanas sin hablarnos, sin tocarnos, sin siquiera mirarnos. El dolor era tan grande que no sabíamos cómo procesarlo. Y Carmen, en lugar de darnos espacio, empezó a aparecer todos los días en mi casa. Decía que venía a ayudar, que venía a cuidar de su hijo. Pero yo sabía que venía a vigilarme, a buscar evidencia de que yo era la culpable de la pérdida. Un día, mientras Mateo estaba trabajando, Carmen llegó sin avisar. Yo estaba acostada en mi cuarto, llorando. Ella entró, se sentó en la orilla de mi cama y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Andrea, yo sé que esto es muy difícil, pero a veces Dios nos quita cosas porque sabe que no estamos listas. Quizás este matrimonio no era lo que Mateo necesitaba. Me quedé congelada, procesando sus palabras, intentando entender si realmente acababa de insinuar que yo era el problema, que mi dolor no importaba, que mi matrimonio debería terminar. Y ahí fue cuando lo entendí. Carmen no quería ayudarme, quería destruirme. Pero yo no dije nada. Respiré profundo, la miré a los ojos y le dije que necesitaba descansar. Ella salió de mi cuarto con una sonrisa, y yo me prometí a mí misma que no iba a dejar que esta mujer arruinara mi vida. Los siguientes meses fueron una batalla silenciosa. Carmen seguía apareciendo, seguía hablándole a Mateo, seguía plantando dudas en su cabeza. Me decía que yo no era suficiente para él, que él merecía a alguien más estable, que yo había demostrado que no podía ser madre. Y lentamente, dolorosamente, Mateo empezó a alejarse de mí. Dejó de preguntarme cómo estaba, dejó de abrazarme en las noches, dejó de defenderme cuando su mamá hacía comentarios hirientes. Y yo empecé a sentir que estaba perdiendo no solo a mi bebé, sino también a mi esposo. Hasta que una noche, Mateo llegó tarde, se sentó frente a mí y me dijo las palabras que más temí escuchar. Andrea, creo que necesitamos tiempos separados. Mi mamá tiene razón, no estamos bien y quizás lo mejor es que cada uno tome su espacio. Sentí como si el mundo se derrumbara, como si todo el esfuerzo, todo el amor, todo el dolor no hubiera servido de nada. Pero en lugar de rogarle, en lugar de llorar, lo miré y le pregunté algo muy simple. ¿Esto es lo que tú quieres? ¿O es lo que tu mamá quiere? Él no supo qué responder,
Y ahí supe que todavía había una oportunidad. Que si Carmen estaba manipulándolo, yo podía demostrar quién era ella realmente. Decidí esperar, observar y prepararme para lo que venía. Y Carmen no me decepcionó, porque 2 semanas después, cuando Mateo le dijo que todavía no había tomado la decisión de separarnos, ella ejecutó su plan maestro. Era un viernes en la noche. Mateo y yo estábamos cenando en casa, intentando reconectar, hablando de nosotros, de nuestro futuro. Estábamos empezando a sanar, y justo en ese momento, el teléfono de Mateo sonó. Era su hermana, gritando, llorando, diciendo que su mamá estaba teniendo un infarto, que estaba en el hospital, que necesitábamos ir inmediatamente. Mateo se levantó de la mesa como un rayo. Yo agarré mis llaves y salimos corriendo. En el camino, Mateo estaba temblando, llorando, diciéndome que no podía perder a su mamá, que ella era todo para él. Y yo solo podía pensar en una cosa: esto es demasiado conveniente. Llegamos al hospital. Carmen estaba en una camilla, rodeada de médicos. Tenía cables por todos lados, un monitor cardíaco pitando, oxígeno en la nariz. Se veía frágil, asustada, rota, y cuando vio a Mateo empezó a llorar. Le extendió la mano, le dijo que lo amaba, que siempre había querido lo mejor para él, que solo quería verlo feliz antes de morir. Mateo se arrodilló junto a ella, la abrazó, le prometió que todo iba a estar bien, y yo me quedé parada en la esquina, observando, porque algo no cuadraba, algo en su mirada, algo en la forma en que movía los ojos hacia mí cada vez que Mateo no estaba mirando. Y entonces lo vi. Una sonrisa, pequeña, casi imperceptible, pero ahí estaba. Carmen me estaba mirando directamente y estaba sonriendo. Fue en ese momento que entendí todo. Esto no era un infarto, esto era teatro. Carmen había fingido una emergencia médica para que Mateo sintiera lástima, para que se diera cuenta de cuán frágil era su mamá, para que sintiera culpa por haberla estresado con nuestro matrimonio, para que tomara la decisión de divorciarse de mí para protegerla a ella. Y lo peor es que estaba funcionando. Los médicos salieron y le dijeron a Mateo que su mamá había tenido un episodio de estrés severo que causó arritmia cardíaca, que no era un infarto completo, pero que podía convertirse en uno si no reducía el estrés de su vida. Y entonces, uno de los médicos, sin saber lo que estaba haciendo, le preguntó a Carmen qué cosas en su vida le estaban causando tanto estrés. Y Carmen, con lágrimas en los ojos, miró a Mateo y dijo: «Es solo que he estado muy preocupada por ti, hijo, por tu matrimonio. Sé que has estado sufriendo y eso me mata. Solo quiero verte feliz otra vez». Mateo apretó su mano. Le prometió que todo iba a estar bien, y yo supe que había perdido. Salimos del hospital en silencio. En el carro, Mateo me dijo que necesitaba pensar, que su mamá era su prioridad ahora, que no podía seguir causándole estrés, y yo solo asentí, porque sabía que decir algo en ese momento solo iba a empeorar las cosas. Llegamos a casa. Mateo se fue a dormir a la habitación de huéspedes, y yo me quedé despierta toda la noche, pensando en cómo había llegado a este punto, en cómo una mujer manipuladora había logrado destruir todo lo que yo amaba, en cómo el karma tenía que existir, porque esto no podía quedar así. Y el karma existe, y llegó más rápido de lo que imaginé. 3 días después, Mateo recibió una llamada de su hermana otra vez, pero esta vez no estaba llorando, esta vez estaba furiosa. Me pasó el teléfono en altavoz y escuché algo que cambió todo. «Mateo, necesito contarte algo.
Mamá me confesó que fingió el infarto. Ella misma lo admitió. Dijo que lo hizo porque quería que te divorciaras de Andrea, que era la única manera de salvarte de ella. Y yo le dije que estaba loca, que lo que hizo era enfermo, y tuvimos una pelea horrible, pero necesitaba saberlo. Hubo un silencio en la línea. Mateo se quedó paralizado, y yo sentí una mezcla de alivio, rabia y tristeza que no puedo describir. Mateo colgó el teléfono. Me miró y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Vergüenza, culpa y finalmente claridad. Andrea, yo no sé qué decir. Le dije que no necesitaba decir nada, que solo necesitaba decidir si iba a seguir dejando que su mamá controlara su vida o si iba a construir una vida conmigo. Y él eligió correctamente. Pero la historia de Carmen no terminó ahí, porque el karma todavía no había terminado con ella. Una semana después, Mateo confrontó a su mamá. Le dijo que sabía todo, que había fingido el infarto, que había manipulado todo. Y Carmen, en lugar de disculparse, en lugar de admitir su error, intentó justificarse. Dijo que lo hizo por amor, que yo era una mala influencia, que ella solo quería protegerlo. Mateo le dijo que nunca más iba a confiar en ella, que había cruzado una línea que no tenía regreso, y le dijo algo más, que iba a contarle a toda la familia lo que ella había hecho. Y lo hizo. En la siguiente reunión familiar, frente a todos, Mateo expuso a su mamá. Le contó a sus tíos, a sus primos, a sus abuelos lo que Carmen había hecho, cómo había mentido, cómo había manipulado, cómo había fingido una emergencia médica solo para destruir nuestro matrimonio. Y la reacción fue brutal. La familia entera le dio la espalda. La llamaron manipuladora, tóxica, enferma. Su propia hermana le dijo que necesitaba ayuda profesional. Su mejor amiga dejó de hablarle. Y Carmen, la mujer que siempre había sido el centro de atención, la matriarca respetada, se quedó completamente sola. Intentó recuperar el control. Llamó a Mateo todos los días. Lloraba, pedía perdón, decía que estaba arrepentida. Pero Mateo no contestaba, porque finalmente entendió que su mamá no iba a cambiar, que el amor no justifica la manipulación, que poner límites no es falta de respeto, es supervivencia emocional. Y yo aprendí algo igual de importante. Aprendí que no puedes controlar las acciones de otras personas, solo puedes controlar cómo respondes. No puedes hacer que una persona tóxica te ame, solo puedes decidir si vas a dejar que te destruya. Hoy, casi 2 años después, Mateo y yo estamos más fuertes que nunca. Estamos esperando otro bebé. Y esta vez, Carmen no forma parte de nuestra vida. No porque la odiemos, sino porque elegimos nuestra paz. Porque entendimos que la familia no es solo sangre, es respeto, es amor sano, es protección mutua. Carmen perdió a su hijo por querer controlarlo. Perdió a su familia por manipular. Perdió su reputación por mentir. Y todo porque no pudo aceptar que su hijo había elegido construir su propia vida. Ese es el karma. No es venganza. No es castigo divino. Es simplemente la consecuencia natural de tus acciones. Cuando plantas toxicidad, cosechas soledad. Cuando plantas manipulación, cosechas desconfianza. Cuando plantas mentiras, cosechas rechazo. Y quiero que entiendas algo. Si estás pasando por algo similar, si tienes a alguien en tu vida que te manipula, que te controla, que finge crisis para mantenerte cerca, necesitas saber que está bien poner límites. Está bien decir que no. Está bien proteger tu paz, incluso si eso significa alejarte de alguien que comparte sangre. Porque al final, tu vida es tuya. Tu matrimonio es tuyo. Tu felicidad es tuya. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a destruirla. Así que te pregunto, ¿te ha pasado algo similar?
¿Has tenido que enfrentar a alguien tóxico en tu familia? ¿Has tenido que elegir entre tu paz y mantener una relación dañina? Déjame tu historia en los comentarios, porque cuando compartimos estas experiencias, nos damos cuenta de que no estamos solos, que hay miles de personas pasando por lo mismo, y que juntos podemos aprender a protegernos. Y si esta historia te resonó, si sentiste algo mientras la escuchabas, necesito que hagas algo por mí. Ve al video que está saliendo ahora en tu pantalla. Ahí te voy a contar otra historia igual de impactante. Otra lección sobre límites, familia y karma. No te lo pierdas. Te está esperando ahora mismo.